tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a dar a conocer sobre la norma internacional de auditoría 510, que nos dice de encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Soy de la Facultad Ciencias de Gestión y Comunicaciones, actualmente cursando la carrera de contabilidad. Mi nombre es Andrea Celeste de Jesús Suárez. Como docente a cargo tenemos el profesor Hugo Emilio Gallegos Montalvo en la asignatura Auditoría Financiera y Peritaje Contable. En esta oportunidad les voy a dar su introducción, algunas definiciones claves que pueda tener esta NIA 510. Algunos objetivos, alcances, los procedimientos claves del auditor para auditar base a esta NIA 510 y algunas presunciones. Como introducción de qué trata esta NIA 510, pues trata de las responsabilidades que debe de tener el auditor relativas a la revisión de los saldos iniciales en un trabajo inicial de auditoría. Es decir, toda la responsabilidad que debe de tener, ¿no? Algunos aspectos importantes que debe de tener este auditor antes de empezar una auditoría, un trabajo de auditoría, pero específicamente basándose y encontrando evidencia y conociendo sobre los saldos iniciales en una empresa. Pues su propósito es también asegurar que el auditor obtenga evidencia suficiente y adecuada de que los estados financieros del periodo actual no estén afectados por errores significativos que se hayan podido cometer en errores de periodos pasados. Algunas definiciones claves tenemos a saldos iniciales, pues los saldos iniciales son saldos de cuentas que existen al principio del ejercicio, pero de dónde se traen o qué es lo que hace o conforman esos saldos iniciales son los saldos finales. ¿De dónde? De un ejercicio anterior, de un periodo anterior, es decir, de los estados financieros de un periodo anterior. Por ejemplo, actualmente estamos en el año 2025. Para iniciar una empresa este año 2025 ha tenido que obtener saldos iniciales, pero ¿de quién? De los saldos finales de un periodo pasado, es decir, del periodo 2024. Como también otra palabra clave es el trabajo de auditoría inicial, pues es un trabajo en el que los estados financieros del periodo anterior no se auditaron o fueron auditados por un auditor predecesor. Y aquí viene, ¿quién es un auditor predecesor? Es el auditor de una firma diferente que auditó los estados financieros del año pasado. Sí, como bien le decía en el ejemplo, yo estoy auditando los estados financieros de este año 2025, pero yo no audité el periodo anterior, por lo que a esta persona que auditó los estados financieros del 2024 se le llama un auditor predecesor. ¿Cuál es el objetivo de esta NIA? Pues
el auditor debe tener en cuenta dos cosas: de que si los saldos de apertura contienen incorrecciones, pueden llegar a afectar de forma material significativamente a los estados financieros del periodo actual. Y si las políticas contables aplicadas en los saldos de apertura se han aplicado de forma uniforme en el periodo actual. Es decir, que la empresa no haya cambiado una regla contable importante sin justificación ni vulneración adecuada. ¿Quiénes le van a poder proporcionar toda esta información y evidencia para que este auditor pueda justificar? Es la gerencia. Aquí tenemos en finanzas, en el área de finanzas, el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el gerente, el administrador o administrador de producción. Algunos alcances que nos puede dar esta guía es de que trata sobre la responsabilidad netamente que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Su punto fijo de él, que sí o sí lo tiene que revisar, es si los saldos iniciales están bien. Por lo tanto, ¿qué son los saldos, de apertura? Por ejemplo, si estás auditando en el año, como bien le decía, 2022, por ejemplo, los saldos de apertura son los saldos al 1 de enero del 2022, del que se está hablando. Esos son saldos iniciales, que deben ser igual a los saldos de cierre al 31 de diciembre de un año anterior, del 2021, por ejemplo, Es decir, estas incluyen algunas cuentas, como las cuentas de efectivo, cuentas por cobrar, inventario, deuda a largo plazo, entre otros. Algunos procedimientos claves que debe de ejecutar el auditor va a depender mucho de la situación. Por ejemplo, revisar si los saldos finales anteriores se han trasladado correctamente. ¿Cuál va a ser el procedimiento de este auditor? El auditor compara el balance de comprobación final de un año anterior con el balance de comprobación inicial del año presente, asegurándose que las cifras coincidan exactamente. Otra situación que también se puede dar es comprobar la aplicación uniforme de políticas contables. Pues la empresa utilizará el método de línea recta para depreciar sus activos fijos. El auditor verifica que esta política se haya mantenido y aplicado de forma consistente al cálculo de depreciación de los saldos iniciales del periodo actual. Es decir, el año pasado, por ejemplo, le apliqué una depreciación del 10%. Y este año no se le puede aplicar un 12%, sino debe seguir el curso. Si el año pasado se aplicó 10%, este año se debería de aplicar lo mismo. Otra situación también es obtener evidencia sobre los saldos de apertura. ¿Qué procedimiento aplica acá? Para activos y pasivos corrientes a corto plazo, el auditor rastrea la cobranza de las cuentas por cobrar iniciales durante el periodo actual. Si la mayoría se cobraron, es una buena evidencia de que existían y estaban valoradas correctamente al inicio del periodo. Otra situación también es obtener evidencia sobre los saldos de déficit de difícil
de una difícil verificación, como que es el inventario. Para el inventario el auditor no presenció, por ejemplo, ¿no?, el conteo físico del inventario al inicio del periodo, porque no era el auditor en ese momento, pero debe realizar el procedimiento alternativo. Por ejemplo, podría probar el margen bruto de utilidad de los periodos anteriores y el actual. Otra situación que también se puede dar si hubo un auditor predecesor, ¿no? Pues el auditor actual, si es autorizado por la empresa, debe revisar los papeles de trabajo del auditor anterior y su informe para poder entender la base de los saldos iniciales que pueda llegar a tener esta empresa. Estas son algunas situaciones. Ahora, ustedes dirán, ¿qué pasa si se encuentra un error material? Si el auditor incluye que hay un error importante en los saldos de apertura y la empresa se niega a corregirlo, eso tendría un impacto en el informe de auditoría del periodo actual. Por ejemplo, el impacto del informe, ¿cuál sería? Problema encontrado. La empresa olvidó registrar una provisión significativa por litigios legales al final del periodo anterior, afectando el saldo inicial de los pasivos y las utilidades retenidas. Como consecuencia que va a tener este problema es, si la corrección es material, el auditor no puede emitir una opinión limpia, sin modificar, sobre los estados financieros actuales. Debería emitir una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, no negativa, explicando la razón en su informe, la incorrección en los saldos de apertura que no fue corregida. Es decir, debe dar a conocer a la empresa lo que él está encontrando, ya sea a favor o en contra de la empresa. Ahora, también sucede, ¿qué pasa si es que no se puede obtener evidencia suficiente, ¿no? El auditor no cuenta, los departamentos de esta empresa no le dan suficiente información, ¿no? A veces el auditor, incluso con procedimientos adicionales, no puede obtener evidencia suficiente sobre el saldo de apertura. Por ejemplo, ¿no?, si no pudo verificar el saldo inicial de inventario y no hay procedimientos alternativos posibles. Un ejemplo que suele pasar cuando es un restaurante, ¿no?, en el inventario. Entonces, un ejemplo de limitación de alcance. El problema que se plantea es que es una primera auditoría y la empresa no tiene registros adecuados del inventario inicial, pues el auditor no puede determinar si el saldo de inventario al 1 de enero es correcto. ¿Qué consecuencias puede traer el no registrar adecuadamente? Pues si la imposibilidad de obtener evidencia es material, el auditor emitirá una opinión con salvedades, o si el efecto es muy generalizado, una denegación o abstención de opinión, mencionando que su opinión está limitada por la incertidumbre sobre el saldo de apertura. Pues, resumen, la NIA 510 es la norma que dice cuando empiezas a auditar una empresa, no puedes asumir que los números con los que empiezas el año son correctos. Debes revisarlo para asegurarte de que no tienen errores que arruinen los estados financieros que vas a auditar este año. Es esencial porque un error en el punto de partida
que son los saldos iniciales, pues automáticamente contamina todo el periodo actual. Y bueno, eso fue todo. Gracias.